Buenas tardes, niños y niñas. El día de hoy vamos a trabajar en ciencia y tecnología. ¿Cuánto podemos crecer en nuestra vida? Los recursos que vamos a necesitar son celular, cuaderno, portafolio, computadora, hojas, etcétera, ¿no? Hay varias cosas más que se presentan a la hora de estar trabajando. Nuestra meta del día de hoy es explicar que nuestro crecimiento depende de varios factores internos y externos. Como ustedes mismos han estado experimentando el aprendizaje del desarrollo, ¿no?, del ser humano, entonces ustedes van a completar en esta oportunidad una tabla, ¿ya?, donde ustedes van a decir ahí mi talla en este momento es, pero lo van a poner en centímetros, ¿no? La talla de mi papá es también en centímetros, la talla de mi mamá es, la talla de mi hermana o hermano mayor es, en caso no tengan, ya lo dejan, o si no, también pueden medir a otro familiar, ¿no? La talla que espero tener esos, ustedes, o sea, en el futuro, ¿cuánto quieren medir?, ¿no? Entonces, ahora viene la pregunta de investigación. Una vez que nosotros nos hemos ayudado con esto, viene la pregunta de investigación, en base al propósito, ¿no? Entonces, en esta vez la pregunta de investigación va a ser ¿qué factores son los responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Esto también ya lo hemos visto, ya tenemos un conocimiento acerca de qué factores, ¿no?, ayudan al crecimiento del ser humano. Entonces, esta pregunta va a tener, como ustedes ya saben, dos o una respuesta, ¿no? Entonces, en esta oportunidad les estoy poniendo ya para que ustedes solos hagan su respuesta. O sea, a esa pregunta ustedes van a responder. Siempre les he dejado un ejemplo, pero en esta vez ustedes van a hacerlo solos, ¿no? La posible respuesta, la primera, el cual va a tener su fundamento, ¿no? O sea, vamos a fundamentar esta respuesta. ¿Por qué estoy diciendo que esto es la respuesta? Igualito en la pregunta, en la segunda pregunta posible, también lo van a fundamentar. Luego, después que nosotros hemos dado ya las respuestas, o sea, prácticamente nuestras hipótesis, vamos a elaborar el plan de investigación. ¿Cómo elaboramos el plan de investigación? Primero se hace un cuadro de acciones. ¿Qué acciones voy a hacer para yo investigar más sobre este tema y voy a poder contestar, ¿no?, a la pregunta de investigación que me están dando? Por ejemplo, buscar información por internet. 2, consultar con libros, textos, revistas, etc. 3, preguntar o entrevistar a mi familia. 4, anotar información en mi cuaderno. ¿Cuál es la primera acción que ustedes van a hacer? Ahí está, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Cuál ustedes creen? De las 4 acciones que les estoy poniendo yo de ejemplo, ¿no?, ustedes, ¿cómo lo van a ordenar? Por eso aprendan a hacer también las acciones, porque después van a hacerlo, así como las respuestas posibles, ya lo van a hacer solos, ¿ya? Entonces, ustedes van a ordenar las 4 acciones, lo van a ordenar en el siguiente cuadro, ¿no? Por ejemplo, la primera acción, ¿qué va a ser? Ustedes van a escoger ahí, buscar información, consultar con un libro, preguntar o entrevistar, anotar información. ¿Cuál va a ser primero? Entonces, ¿qué cosa vas a necesitar? Por ejemplo, en el caso de esto puedo decir consultar con libros, textos, revistas. ¿Cuáles van a ser los recursos? Los recursos van a ser los libros, van a ser las revistas y los textos, ¿no? Ahora, segundo, puedo yo poner, por ejemplo, buscar información o preguntar primero o entrevistar a mi familia. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Un cuaderno de apuntes nada más, ¿no? Y tercero puede ser buscar información por internet. ¿Qué voy a necesitar? ¿Cuál va a ser mi recurso? Un celular.
¿no? Porque si yo no tengo de repente internet en casa, pero por el celular yo puedo también buscar información por internet. Entonces, así van ustedes ordenando de primero hasta cuarto, porque hay 4 acciones, ¿no? Ustedes lo van a ya ordenar. Ahora, nosotros acá tenemos ya un conocimiento. Entonces, dice, la talla baja siempre es motivo de preocupación de los padres. Todos los papás se preocupan, ¿no? Nadie quiere tener un hijo así bajito, ¿no? O bajita de talla, ¿no? Por ello consultan al pediatra de atención primaria, ¿no? Y luego a especialistas. Sin embargo, en la mayoría, este tipo de casos, los niños y las niñas son sanas y sanos. Para salir de dudas y confusiones, analizaremos un poco más del tema del crecimiento. ¿De qué depende que un ser humano alcance una talla alta, mediana o baja? ¿Cuánto pueden crecer las personas? En cada periodo haremos un breve análisis al respecto. Esto lo venimos haciendo ya desde la semana pasada, ¿no? Entonces, ahí también tenemos los conocimientos previos ya. Ahora, vamos a leer la ficha que nos da mayores conocimientos para que ustedes alcancen, ¿no? a la dicha pregunta de investigación. Por ejemplo, el crecimiento del feto depende primero, dice, del espacio disponible dentro del útero de la madre, tamaño del útero y tamaño de la madre. Y segundo, de la nutrición. Si una mamá no se alimenta cuando está embarazada o gestando, ese niño también no va a tener, o sea, una buena nutrición, y entonces no va a crecer debidamente, ¿no? Es decir, dice, de los nutrientes que le proporciona la madre a través del cordón umbilical. Su crecimiento depende muy poco de la herencia, ¿ya? Entonces, a veces nosotros decimos, no, yo soy así bajito porque también mi abuelito, mi mamá, entonces no depende tanto, dice, de esto, ¿no? Porque la talla alta, mediana o baja de los familiares, a no ser que hay un problema hereditario, como algún tipo de enanismo. En cambio, en caso de los enanitos, ¿sí han visto ustedes que el papá y la mamá son enanitos y tienen hijos enanitos, ¿no? Entonces, pero en el caso de las tallas bajas, no tanto. Es debido, de repente, ya vamos a seguir informándonos, debido más que nada a la nutrición, ¿no? De lo contrario, el crecimiento del feto es normalmente, dice, rápido, ¿no? 14 centímetros crecen hasta los 4 meses, como hemos visto ya la semana pasada. Ahí está, el bebito está creciendo, ahí dentro del vientre de la mamá, ¿no? Ahora dice, el crecimiento en la primera infancia. En este periodo y durante los primeros meses de vida, depende de la nutrición. Ya, más que nada la nutrición, ahí está, ¿no? Entonces dice, este es el principal factor para crecer, pero poco a poco irá influyendo también el factor de la herencia. O sea, entre paréntesis está la estatura de los padres. Entonces el crecimiento irá dejando de ser uniforme y se producirán aumentos o disminuciones en el ritmo con el que crece el infante. Otro factor es el ritmo de maduración, es decir, la velocidad con que se desarrollan los órganos internos del infante. Su desarrollo podrá ser rápido, normal o lento, dependiendo del ritmo como se presentó este proceso de maduración en la infancia de sus padres, de quienes la heredó. La consecuencia en la hija o el hijo será que un desarrollo rápido significará un aumento rápido de talla. Por el contrario, un desarrollo lento hará que el aumento de talla también sea lento. Una vez que pase ese periodo de altos y bajos, el crecimiento seguirá más uniforme, pero cada niña o niño tendrá su propio ritmo, que dependerá cada vez más de la talla de sus padres. En esta etapa influirá
progresivamente la presencia de una sustancia en el organismo que controla el ritmo del crecimiento, denominado hormona del crecimiento. Lo que está en paréntesis es, también dice hormona del crecimiento, pero en inglés, ¿no? Entonces, son abreviaturas en inglés. Ahí ustedes ven dónde está, está pintadito de rojo, ahí en el cerebro, donde está situado la hormona del crecimiento. Luego tenemos el crecimiento en la segunda infancia. En este periodo el principal factor del crecimiento es la herencia, ¿ya? Las niñas y los niños con padres de talla baja o que tuvieron maduración lenta tienden a crecer con un ritmo menor que las niñas y los niños cuyos padres son altos y que tuvieron maduración rápida. Es decir, estos últimos crecerán a un ritmo rápido. El principal controlador del ritmo de crecimiento durante este periodo es la hormona del crecimiento, que es lo que lo estimula. No obstante, otras muchas hormonas y la vitamina D. Ahí está esos niños que nosotros cuando estamos a esa edad deben de salir ustedes, por ejemplo, a tomar el sol, ¿no? Ahora están impidiendo esto un poco por lo de la pandemia, que algunos viven de repente en departamentos y no entra el sol, ¿no? Entonces, eso también los padres deben estar pendientes de esto. Y el sol tiene vitamina D. Y también consumir alimentos que tengan vitamina D. Contribuyen también a la regulación de este proceso la hormona del crecimiento. Es elaborada y proveída al organismo por unas células especializadas, a razón de unas 4 a 6 veces al día, especialmente durante las noches, también contribuyen con el crecimiento. Los factores ambientales, el ejercicio, etc. Ahí está, mira, de niños, cuando de repente hay niños que miran la televisión hasta muy noche. Entonces, ¿qué están haciendo? No están colaborando para su crecimiento. Ahora que está de moda el internet y los juegos por internet, a veces hasta hay niños que se amanecen, ¿no? Ellos tienen una enfermedad llamada la ludotopía, ¿no? Entonces, eso también hay que tener bastante cuidado. Ahora, este periodo se caracteriza por la disminución de la rapidez del crecimiento. Esta reducción es progresiva, hace que la niña o el niño crezca de unos 5 a 7 centímetros por año. Durante la mayor parte del tiempo, este ritmo continuará así hasta el inicio del estirón puberal, o sea, hasta que les dé la pubertad. Ahora, el crecimiento en la pubertad. En esta etapa, la herencia y el ritmo de maduración individual son los responsables del aumento de talla y también de cuando se inicia la pubertad. El aumento del ritmo de crecimiento se presenta cuando empieza la pubertad, produciendo el llamado estirón puberal. Los responsables del crecimiento y estirón del puber son unas sustancias denominadas esteroides sexuales, que actúan sobre el cartílago del crecimiento que se encuentra en los extremos de los huesos largos. El cartílago es una sustancia parecida a un gel y es flexible. La nariz también es de este material. Estos esteroides harán que aumente la cantidad de hormonas del crecimiento y también ordenarán la finalización del estirón. Ahí ustedes están observando los huesos, dónde está ubicado el cartílago del crecimiento. Ve, ahí está casi a los cantos, ¿no? El hueso del bebé cuando crece, cómo da su estirón. Ahora, cuando ya está en la infancia, para llegar pasando ya para la etapa del puber y luego al hueso del adulto, hasta dónde ha llegado. Ya no tiene después ese cartílago, ¿ve? Ya cuando es adulto ya no tiene ese cartílago, porque ya no va a crecer, ahí le va a quedar el hueso. También vamos a ver el crecimiento de la niña en el gráfico adjunto, se puede ver cuando empieza el estirón
y con qué evento de la pubertad coincide aparición del botón mamario a los 10 años, algunos y medio a 11 años. Se puede ver también que el estirón culminará 2 años después cuando se presenta la menarquía o la primera menstruación. Además se observa que la niña puede seguir creciendo, pero serán solo de 4 a 11 centímetros. En este caso, el estirón puberal significa un aumento de talla de 23 a 27 centímetros. Un dato que es importante y que la mujer deja de crecer más o menos a los 17 años. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿no? El crecimiento del niño, el gráfico muestra cuando empieza la pubertad, que coincide con el inicio del estirón. Esto ocurre casi 2 años después de las niñas. Se puede ver también cuando crecen los niños durante el estirón. El hombre deja de crecer más o menos a los 21 años. Algo importante que se debe tomar en cuenta es que el aumento final de talla ocurre igual para las niñas y los niños, aunque tengan padres altos o bajos. También es importante destacar que hoy en muchas niñas de nuestro país la pubertad está iniciando antes, así como la menarquía a los 8 o 9 años. Entonces eso hay que tener en cuenta, ¿no? Que antes a veces la menarquía empezaba, era a los 15 años. Las niñas podían recién ahí menstruar, ¿no? Ahora no, ahora las niñas, muchas niñas, empiezan a los 8 o 9 años, dependiendo del clima, de la alimentación y del ambiente donde viven, ¿no? Entonces, de igual manera también los varones. Ahí está el cuadrito, ¿no? Cuando las mujeres, cuando empiezan a estirarse, cuando a las niñas se les presenta el botón mamario, o sea, empieza a crecer los senos, ¿no? Ya tu cuerpo va tomando otra forma, ¿no? Entonces, hasta va a crecer ahí 23 a 27 centímetros hasta la menarquía. Luego, ya hasta los 17 años, pero el estirón va a ser de a poco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. Ahora, los varones también igualito, ¿ve? Cuando se les presenta eso, es aumento del volumen de los testículos. Luego el estirón, ¿no? Por eso casi la mayoría de los niños empiezan a dar su estirón a la edad de 12, 13 años. En cambio, en la primaria, muchas niñas ya van a estar al próximo año ya casi señoritas, van a estar más grandes que la profesora, más altas. En cambio, los varones van a estar ahí todavía pequeñitos, y en la secundaria es cuando dan la sorpresa. Ellos se dan su estirón mucho más rápido que las niñas, ¿no? Entonces, eso ¿quién nos informa? El autor es Jesús Pozo Román. Él es médico adjunto del Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid y profesor asociado de Pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Su artículo es citado en otros 11 artículos relacionados con el tema. O sea, quiere decir que este texto es verosímil, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta nosotros para investigar que nosotros debemos tener bastante cuidado con el autor del texto, ¿no? Ahora ya después de haber leído todo esto, ya estamos en condiciones de escribir algo más sobre la pregunta que hemos investigado, ¿no? ¿Qué factores son responsables para el crecimiento en las diferentes etapas de la vida? Eso es la pregunta de investigación, ¿no? Entonces ahora ya estamos diciendo, no, sí, yo tenía mucha razón, pero esto también le agrego, ¿no? Porque he leído y me he informado más sobre mi trabajo, entonces puedo decir que mi trabajo ya está investigado, ¿no? Con la lectura del texto tú te has podido informar de la siguiente, ahí está ya en resumen, ¿no? El crecimiento del feto, en la primera infancia,
todo eso ya está en resumen. Entonces también el crecimiento en la segunda infancia, el crecimiento en la pubertad, ya. Entonces ustedes lo van a leer más rápido y ya está ahí resumido y que les va a ayudar bastante a tener el trabajo ya culminado y felicitaciones si lo han logrado hasta ahí, ¿no? Ahora, con su familia, ¿qué van a hacer? Van a organizar cómo presentarás tus nuevos aprendizajes sobre los factores que permiten que crezcamos y cuánto podemos crecer para ello. Realiza lo siguiente. Entonces, ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, pueden hacer de repente en un papelote y explicar resumido la pregunta de investigación y y su respuesta, nada más. Eso ustedes lo exponen. Con eso ya están culminando lo que se está aprendiéndose sobre el crecimiento del ser humano, ¿no? Entonces, ahora dice, reflexionamos, te invitamos a reflexionar a partir de la siguiente. Vamos a volver a observar el cuadro de la semana pasada, de Erika y Brian. La niña y el niño que conocimos la semana anterior han mostrado preocupación debido a que no saben por qué a veces crecieron rápido y otras lentamente, como se puede ver en la tabla de crecimiento. Erika quiere saber también por qué a los 10 años empezó a crecer más que Brian. Por su parte, esto le ha preocupado a Brian, pues cree que se está quedando. Ayúdales a aclarar sus dudas. Para ello, con lo que más ha aprendido hoy, escribe una aplicación sobre lo que está pasando con el crecimiento de hábitos. Ahora dice, pues cree que se está quedando. ¿Cómo que se está quedando? Bajo, ¿no? Bajito. Está preocupado, Brian. ¿Por qué me está ganando Erika? Dice, ¿no? Entonces ustedes ahí le van a responder por qué, ¿no? Ahora van ustedes a este texto en la ficha, porque cuánto podemos crecer es una adaptación que hemos elaborado para ti a partir de un artículo. ¿Ya? Y entonces ahora ustedes van a contestar con lo que ya hemos hecho, qué cosa, quién es el autor. ¿Ya? Lo que yo les decía que tiene que ser algo serio, ¿no? Porque no de cualquiera voy a escribir. Entonces porque hay varias opiniones, de repente no están muy comprobadas, entonces hay que tener cuidado. ¿Quién es el autor? ¿Qué profesión tiene? ¿Dónde ejerce su profesión? ¿Cuál es el título del artículo que ha escrito? ¿Cuántas veces ha sido citado este artículo? Eso nomás ustedes contestan ahí. ¿Ya? Entonces, niños, ya, gracias por su atención, ¿ya? Ahora hay una pregunta ahí, ¿qué cosa, qué pasó? O sea, ¿qué dificultades ustedes tuvieron cuando estaban desarrollando la actividad? ¿Ya? Y cómo lo superaron. ¿Ya? Gracias, niños, y felicitaciones por su atención, y sé que van a hacer un buen trabajo de investigación.